En Sectorial aceleramos y facilitamos el acceso a conocimiento experto a las personas y empresas para que estén alerta a las amenazas y pongan a favor las oportunidades que del entorno se desprenden. Con este objetivo, a través del podcast sectorial hemos creado el espacio denominado Llamen a un experto. Hoy, con el declive financiero que han presentado las empresas, hemos llamado a Carlos Mario Rivera, gerente general de Inercia Valor Banca de Inversión, quien nos compartió los siguientes elementos. A todos un saludo, muchas gracias por la invitación y pues muy complacido de estar aquí con ustedes. Mario, mira, siempre buscamos empezar como este conversatorio, que en tus palabras nos contés qué es Inercia Valor y qué es una banca de inversión, qué hacen las bancas de inversión, y quiero que partamos inicialmente como por esos elementos. Muy bien, Inercia Valor nació hace 12 años, va para, sí, 12 años, pensaba como una compañía que generara valor a los clientes. Yo tuve la oportunidad de crecer profesionalmente en el sector financiero, toda mi carrera profesional la desarrollé allí y encontraba al final de mi estadía pues en las últimas entidades con las que trabajé como grandes oportunidades de generar valor. Era mi perspectiva, mi visión, mi interés. Entonces quise pues recorrer ese camino y a mediados del 2011 con esa visión comenzamos Inercia Valor. No con el rótulo en ese momento de banca de inversión. Teníamos unas expectativas de generar unos productos de acompañamiento muy para el tema de financiación, donde, digamos, desarrollé cierta competencia durante mi ejercicio profesional, pero a medida que fuimos avanzando muy al comienzo en el primer año, primeros 2 años de la compañía, Inercia Valor como tal, encontramos que nuestro rol al frente de los clientes estaba orientado a actividades de banca de inversión. ¿Qué es una banca de inversión? Una banca de inversión es una firma independiente a las compañías. Por regulaciones del mercado colombiano, pues algo se difiere en el mercado internacional, ya les explicaré de eso. Pero básicamente que tiene la función de establecer una relación habitualmente muy de largo plazo para acompañar a los clientes en función de consecución de recursos, de estructurar y viabilizar proyectos, de acompañarlos en procesos de crecimiento orgánico e inorgánico, cuando una compañía decide una estrategia de crecimiento a partir de adquisiciones, eso es un crecimiento inorgánico. Cuando una compañía establece su estrategia de crecimiento con base en los mismos recursos y los mismos activos operacionales de la compañía, eso es un crecimiento orgánico. Y cualquiera de los dos caminos que emprenda una estrategia de una compañía, las bancas de inversión ayudan a ese propósito. Entonces, yo digo 2012, 2013, por esa generación de valor que estábamos entendiendo y el tipo de relacionamiento que teníamos con los clientes, ya definitivamente los mismos clientes y el mismo mercado nos llevó pues a poner el rótulo de banca de inversión, ya con una historia pues que la continúa a partir de esos años. Perfecto. Juan Mario, para llegar a Inercia Valor, pues nos contaste un poquito como algo del background, pero me gustaría que nos lo profundices un poquito más. ¿Dónde estuviste antes? ¿Qué hacías? ¿Cuáles fueron tus roles? ¿Cómo fue como ese trasegar? ¿Qué aprendiste? ¿Te llenaste como de diferentes conocimientos en las diferentes áreas en ese sector financiero? Y llega como ese punto, ya nos contaste de generar valor en el frente financiero a través de la banca, pero si nos puedes contar un poquito como ese recorrido que realizaste. Muy bien, entonces respondiendo a tu pregunta, Alejandro, a ver, yo pues soy administrador de negocios con especialización en finanzas y estudios de mercados financieros. Mi carrera profesional, como les dije, la desarrollé todo en el sector financiero en una compañía que ya no existe, por allá en una compañía que se llama Zulisin. Ustedes, pues yo me supongo son unas personas muy jóvenes, pero por allá hace muchos años existía una compañía que era Zulisin, que era el brazo de otra compañía que tampoco existe hoy, que era Corfinsura. Algunos de pronto tendrán alguna referencia de Corfinsura. Pues ahí hice mi carrera. Yo siempre valoro mucho las carreras profesionales del mundo financiero a los que se interesan en ellas.
que comienzan por analistas financieros, analistas de crédito. Me parece que es una curva de aprendizaje muy necesaria, muy oportuna, porque ahí comienzas una etapa de entender las finanzas corporativas y las finanzas bajo criterios de riesgo, que tiene que ver mucho con finanzas corporativas. Entonces ahí hice mis primeros pasos de profesional en el tema financiero, analista de crédito. Posteriormente, en la compañía tuve la oportunidad de trabajar en el área comercial, en todas las instancias. Primero, pues, por supuesto, un gerente comercial junior, como lo denominaban en aquel momento. Hice mi carrera y pues ya finalmente terminé pues manejando las cuentas tal vez más importantes o algunas de las cuentas importantes y relevantes acá en la compañía, en su leasing. Después de eso, por allá en el año 2000 algo, la compañía me lleva a un campo diferente, donde era básicamente una gerencia de producto, que es una gerencia técnica, como gerencia de desarrollo de producto. Yo siempre fui muy curioso con el tema de números y mis habilidades comerciales las desarrollé mucho, no en la empatía comercial tradicional, que por supuesto hay que desarrollarla, el tema comercial, sino una venta técnica, porque el leasing tenía un componente tributario muy importante en aquella época y los modelos de venta no eran modelos de venta, digamos, mm, tradicionales o comerciales de banca de productos muy planos, sino una venta mucho más técnica. Y con base en esa experiencia, pues tuve la oportunidad de trabajar allí, pero estuve muy poco y porque se presentó una oportunidad para irme como gerente regional en Bogotá. Ahí estuve un tiempo hasta que llegó la fusión con la compañía de leasing de Bancolombia, en ese momento de Banco de Colombia, que era leasing, eh, Bancolombia, leasing Colombia en ese momento. Y después de eso fui llamado a acompañar a Renting Colombia, en su momento su Renting, no sé si pues todos los tienen ubicado, también como gerente regional que era del grupo, también en Bogotá. Me regreso de Bogotá, trabajo 2 años en Corfi Colombiana, me retiro del grupo, trabajo 2 años en Corfi Colombiana y en el año 2011 ya comenzamos Inercia Valor Alejandro. Ese fue mi background profesional, donde básicamente desarrollé, yo diría, dos habilidades. Una habilidad, pues obviamente financiera, con todo lo que les acabo de relatar, y pues, habilidades comerciales de manejo de equipos comerciales y pues toda esa trayectoria comercial, por supuesto, con mucha experiencia. Perfecto. Carlos, uno cuando lee un poquito y empieza a analizar como todo el tema de banca de inversión, eh, encuentra como diferentes bancas que se catalogan unas más boutique según su nicho de cliente, otras como las bancas de inversión más corporativas, entonces encuentra uno a BTG Pactual, a la banca de inversión de Bancolombia, que entonces se encargan de las emisiones de acciones, de emisiones de bonos. Entonces uno encuentra como diferentes tipos de banca de inversión. Eh, una empresa cuando sabe que necesita una banca de inversión. Es decir, yo en lo que veo, una banca de inversión ayuda cuando a la empresa le está yendo bien, pero también ayuda cuando a las empresas les está yendo mal. ¿Cómo una empresa debe identificar o cómo sabe cuándo es clave hacerse acompañar a una banca de inversión y esa banca de inversión qué le ayuda y qué le provee y qué le facilita? Bueno, Alejo, te voy a complementar la primera parte de tu comentario antes de la pregunta, y es efectivamente en bancas de inversión globales, pues, que son muy reconocidas a nivel internacional, atienden grandes corporaciones a nivel mundial. Ahí pues se nos ocurre quién, JP Morgan, Morgan Stanley, un Goldman Sachs, cosas de esas, ¿cierto? Hay unas bancas de inversión regionales, región, en este caso Latam, por ejemplo, Centroamérica, algunos países de la comunidad europea, muy focalizados en ciertas regiones. Ahí, por ejemplo, cabe BTG Pactual, aunque BTG es una banca global, claramente, pero no alcanza pues el estándar de esa que te acabo de mencionar. Es una banca muy representativa, tal vez la más importante de Latinoamérica, BTG Pactual. Hay bancas locales que atienden un mercado local con una especialidad, porque además esas bancas, como BTG Pactual en el caso o Bancolombia, pues son bancas que están atendiendo un mercado muy corporativo. Entonces,
Si tú miras cómo es la estructura de un mercado empresarial, pues es como una pirámide donde en la punta está Ecopetrol, poniéndole pues el tamaño de compañía, y en la base están todas las pymes y se maneja y digamos se entiende como una pirámide, ¿no? O sea, que arriba hay menos compañías y abajo pues va generando más compañías. Las bancas de inversión de este tipo, las bancas más corporativas, más regionales, como Bancolombia, que atiende Credicorp, BTG Pactual, pues su estructura de ingresos y sus políticas de fees establecen que tienen que tener unos montos mínimos de fees que hacen inviable que puedan atender compañías de mediano tamaño y empresas de mediano tamaño. Entonces ahí entran las bancas locales a jugar. Entonces, aunque digamos que no fue parte de tu pregunta, digamos complementa ese comentario inicial. Ahora, cuando se establece la necesidad de bancas de inversión, hay muchos ejemplos que podemos decir acá. A ver, cuando se requiere conocer, por ejemplo, opiniones independientes eh, en relación con la situación de la compañía. Es normal que en un mercado empresarial de cierto tamaño, empresas pymes altas, empresas con segmento empresarial, incluso corporativas de tamaño bajo, los departamentos financieros son departamentos algo planos, digamos, con gente competente, por supuesto. Nosotros hemos visto absolutamente de todos los casos en esta experiencia de inercia valor, donde encuentras compañías de tamaños de ventas de 80.000 millones y no tienen financiero. Tienen recursos de asistencia financiera, manejos de tesorería y contadores. Pero gente con competencias en finanzas corporativas no existe. Entonces, cuando eso ocurre y la compañía y la gerencia siente que los resultados no van bien y tienen simplemente una información plana que le reporta la contabilidad, y los accionistas sienten eso mismo, pues hay veces, digamos, se requiere una necesidad de una opinión independiente de una firma, sin sesgos, sin ninguna clase de sesgos, que entregue una opinión independiente que le está pasando a la compañía. Ahí estoy hablando de consultoría, no te estoy hablando inclusive de temas transaccionales. Pero si nos vamos un poquitico más allá, cuando la compañía y su estrategia y su junta directiva, órganos de dirección, están emprendiendo una estrategia de crecimiento, como les decía al comienzo, hace unos 5 o 10 minutos, y esa estrategia de crecimiento exige un crecimiento inorgánico, porque así lo estableció la estrategia, claramente ahí necesitas una banca de inversión. Es muy difícil que una compañía, inclusive las corporativas, establezcan una relación directa y un proceso directo para buscar esos targets que van a hacer viable esa estrategia. Cuando eso ocurre, entonces, o cuando las capacidades de crecimiento orgánico se agotan, o sea, es decir, capacidad de crecer con mínimos recursos, eh, y llega una junta y dicen, bueno, ¿y cómo más, qué más hacemos? Si nosotros con estos productos, con estos servicios, con esta planta, con estas capacidades, tenemos un cubrimiento de mercado y necesitamos otro tipo de estrategia, entonces ahí puede ser estratégico hacer un proceso de adquisición y ahí entra esa estrategia, como te acabo de decir. Eso viéndolo desde el punto de vista estratégico, crecimiento, cómo emprendo mi desarrollo en los próximos años. Hoy ocurre también que las bancas de inversión no solamente acompañan en ese tipo de procesos, sino que son fuertes en temas de deuda. Entonces, en temas de deuda hay dos caminos que habla directamente de tu comentario en la pregunta, es si las compañías van bien y tengo una necesidad de financiar un proyecto importante para la empresa, muy importante. Eh, pero si yo voy solo al sector financiero, si yo presento esto al sector financiero de hacer un proyecto tan importante, es posible que el sector financiero te diga, no, a mí me tiene que llegar esto con una firma de banca de inversión, es un crédito estructurado. Entonces, ya hablando de temas de deuda, cuando tú te enfrentas como empresa a un reto de sacar un proyecto vía financiación que es relevante, es estratégico para la compañía, eh, y es muy representativo en tamaño frente a lo que normalmente tienes como cupos de endeudamiento, ahí eh, claramente salta a la vista la necesidad de emprender un ejercicio de banca de inversión.
Y algo que está ocurriendo mucho en estos últimos 2 años eh, es temas de reestructuración. Las razones, pues todos la conocen, o al menos pues están sintonizados con, me imagino, con todo el material que tú entregas en Sectorial, Alejandro, y es 2021, pospandemia, 2022, 2023, sobre todo este año, año entrante, año próximo 2024, compañías con sectores debilitados frente a lo que fue la dinámica del 2022. O sea, hay una contracción de la generación de flujo de caja producto de esa caída en márgenes de rentabilidad producto del estancamiento de la economía en la mayoría de sectores, por supuesto habrá excepciones, y se acompaña ese cóctel con compañías posiblemente endeudadas, donde sus costos financieros se han duplicado o hasta triplicado. Entonces, cuando tú tienes una contracción de la generación operativa de caja, que es el EBITDA, y eso lo acompañas con un aumento de tus costos financieros, ahí necesitas necesariamente echarle la mano a la estructura de deuda. Y ahí, pues los bancos de inversión damos una mano para volver eso una realidad, ¿cierto? Desde Sectorial construimos mensualmente el índice de riesgo de los servicios financieros, que te servirá para conocer la evolución del desempeño de este sector y sus variables. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Perfecto, perfecto. Sí, yo quiero que profundicemos un poquito más en, tal vez en las dos principales, en la fusión y en los temas que tienen que ver con deuda. Mm, Nosotros hemos venido como analizando datos de los movimientos de fusiones y adquisiciones y eso en la región ha presentado un crecimiento importante, pero recientemente un estancamiento y muy probablemente explicado pues por las razones económicas que estás describiendo y que pues hemos analizado en algunos de los espacios del diplomado. ¿Cómo sabe el empresario que es momento para dar un paso a una fusión? Es decir, me imagino que, pues, y lo hemos visto muchos empresarios en el desarrollo de sus compañías y pues, el empresario es brillante en todas las labores que hace, entonces llegan y le tocan las puertas, pero muchas veces no estaba preparado ni se imaginaba que alguien le pudiera tocar las puertas y decirle, vea, me interesa su compañía, venga, empecemos a explorar una fusión, ¿cierto? Ese es como un camino interesante que le toca al empresario, la empresaria las puertas y venga, yo quiero escuchar. Pero el otro tema es, venga, yo necesito una fusión. Entonces, ¿cómo el empresario puede identificar como esos signos o esas señales para decir, venga, es un momento clave para que mi organización piense en una fusión y cómo enfrentar un proceso de esos? Bueno, la pregunta es bien interesante. Habitualmente los procesos de fusiones, que no son la mayoría, hay procesos más de adquisiciones. Fusiones y adquisiciones, recuerden que es como Ujú. la sigla completa de lo que se llama M&A, pero mientras hay adquisiciones, 10 adquisiciones, hay una fusión, o es una relación de 20-1, pues es más o menos así. Pero cuando hay un proceso de fusión, habitualmente hay dos inductores que se persiguen. Un inductor de capacidad de crecimiento. Tengo más capacidad, normalmente ahí lo que se asume es el famoso uno más uno no es 2 sino 3 en este caso, porque se potencian dos compañías con complementariedad de mercados, complementariedad de productos, atendiendo un mismo segmento de mercado. Entonces, mientras yo como empresario llegara a desarrollar la capacidad de producción de mi competencia, pues tengo la oportunidad más bien de fusionarme y entre los dos potenciales mercados. Y él también tiene ese mismo interés. Entonces, a partir de ingresos, esa es una visión. Cuando en tu estrategia te encuentras que podrías potencializar mucho más el mercado con una compañía colega, pues ahí viene un racional de fusión. Y ahora, otro que a mí particularmente me parece que se puede quedar corto siendo importante y en algunos casos puede determinar esa viabilidad es por la estructura de costos. Cuando tienes una compañía que produce algo muy parecido a la tuya, atiende en un mismo mercado
se están lastimando en competencia en precios y llevan a destrucción de márgenes, pues ahí podría caber la posibilidad de que a nivel de eficiencia de costos y estructura de gastos, pues sea razonable una fusión también. Y pues el mejor de los mundos es encontrar las dos, ¿cierto? Encontrar una fusión que lleve a las dos potencialidades, potencialización de ingresos a partir de esos crecimientos de mercado con productos diferentes y pues obviamente la estructura de costos mucho más liviana y volverse mucho más competitivo. Mario, no, ¿nos puedes contar un poco, o sea, cómo funcionan esos procesos? Es decir, cuando bien sea una adquisición o bien sea un proceso de fusión, eso es demasiado estructurado, o sea, son procesos muy formales, ¿por qué etapas pasa el empresario? ¿O son temas mucho más prácticos de relacionamiento, de negociación? ¿Tienen los dos mundos? O sea, ¿cuáles son como todas esas fases por las que se puede pasar en un proceso de fusión y adquisición? Si nos puedes contar qué tener en cuenta ahí en ese tipo de procesos y eso en tiempo, ¿cuánto es? Uno siente muchas veces, sobre todo en momentos apretados, como es la situación económica actual, que la empresa dice, no, pues busquemos un socio, pero entonces el socio está a la vuelta de la esquina, eso es un cronograma. ¿Cómo son todos esos procesos para llegar al final, pues al feliz término, bien sea de la adquisición o de la fusión? Muy bien. A ver, lo primero, voy a partir de de una, digamos, de un supuesto y es que está clara. El primer mensaje que te quiero decir ahí es debe estar claro el objetivo de esa transacción, porque cuando se emprende un proceso de esos, debe haber absoluta claridad de qué es lo que se pretende. Entonces, eso hace eco a la pregunta anterior, pues, ¿cierto? Pero entonces, suponiendo que está claro el objetivo que se persigue con la transacción, llámese adquisición o fusión, pues lo primero que hay que hacer, y parte muchas veces, supongamos que estamos hablando de un partidor donde una empresa decide vender la empresa. El dueño de la empresa es una empresa cerrada, como la gran mayoría en Colombia, y decide venderla. Muchas razones, pues se está generando una muy común que les quiero compartir y es básicamente personas que ya llegan a una edad de 60 años, 60 y punta de años y quieren descansar y no tienen una segunda generación que vaya a continuar con la compañía, así tengan la segunda generación desde el punto de vista eh, real, tiene los hijos, pues los hijos no se dedican a estas cosas y están en otro mundo. Entonces dicen, hombre, ya llegó el momento de desinvertir y buscar pues vender la compañía. Eso se está presentando mucho a colegas y con nosotros particularmente. Entonces, partiendo de eso, lo primero pues es obviamente buscar una banca de inversión. Y en la primera fase del ejercicio pues es, venga, lo primero que tenemos que hacer para salir a hacer una transacción es conozcamos a la compañía eh, y busquemos encontrar un valor razonable de la compañía. Es una primera fase. Yo te voy hablando de tiempos, Alejandro, eso puede demorar unos 3 meses, porque es un ejercicio con un nivel de profundidad importante. Hay que meternos a buscar los inductores de los inductores de los inductores que generan los resultados finales de la empresa. Después de surtida esa fase, cuando se entrega y cuando se establece ese rango de valor, normalmente los valores se establecen en rangos, no en un valor absoluto único, porque como todos saben o van a conocer, eh, pues las valoraciones están determinadas por unos supuestos de comportamientos futuros en relación con tasas de crecimiento, generación de ingresos, márgenes, ciclos de caja, inversiones en capital de trabajo y en activos fijos, y que determinan finalmente un valor razonable y un costo de capital que pues, terminan estableciendo pues, el valor o el rango de valor. Entonces, cuando ese ejercicio se termina a los 3 meses, entramos a una fase donde hay que identificar cuáles serían los posibles interesados en la compañía. Normalmente en el mundo
comercial, cuando se llega a esa fase, pues hay dos tipos de contrapartes. Hay una contraparte estratégica, es decir, juega en el sector donde está el cliente que quiere vender la empresa, llámese competencia, una compañía de la cadena productiva, que puede ser muy atractivo la empresa para fortalecer su posición estratégica. Uno tiene que saber leer ese tipo de cosas e identificar a quién le podría interesar dentro de ese mundo estratégico. Esa es, esa es un canal de contraparte. El otro canal de contraparte, pues ya es el mundo de los fondos. Eh, los fondos pues tienen diferentes aristas, diferentes tesis de inversión. Hay unos fondos especializados en infraestructura, otros en alimentos, otros en agroindustrial y demás. Por supuesto, pues de acuerdo con la actividad de la empresa que tú tengas atendiendo, pues enfocas el, el tipo de fondo que vas a buscar. Y eso empieza un proceso ya de acercamiento comercial con cualquiera que sea la contraparte o contrapartes que identifiquen, porque también dentro de la estrategia en la segunda fase comercial, pues uno debe definir si vamos a hacer un proceso abierto o un proceso cerrado. Un proceso abierto quiere decir que pongo a varios a competir dentro del proceso, tiene la dificultad que puede desplazar el cronograma o los cronogramas del ejercicio comercial un poco más, pues lo puede volver, digamos, con mayor duración esa fase comercial, o un proceso cerrado si ya encontramos que hay una contraparte definitivamente que le hace mucho sentido la transacción. Eso se acuerda con el cliente y con base en la recomendación de la banca de inversión. Y en esa fase comercial, Alejandro, ahí sí, digamos que los tiempos no son iguales, porque dependiendo del tipo de compañía que estés atendiendo, puede que estés atendiendo una compañía con altísima demanda en el mercado. Yo te digo, por ejemplo, que hay sectores claramente potentes en el mundo de apetitos. Por ejemplo, un sector alimentos es un sector que si tienes un producto de crecimiento en el mercado, de consumo, productos saludables, por ejemplo, y tienes un producto diferencial de alimentos, pues va a ser muy apetecido en el mercado y eso puede facilitar un cronograma. Eh, Nosotros allí, por ejemplo, tenemos el caso de Hatsu. Nosotros asesoramos a Hatsu en la transacción. Cuando se hizo la transacción hace algunos años con Postobón, y eso fue un proceso que lo empezamos midiendo algunas contrapartes, pero rápidamente tuvimos la oportunidad de tener a Postobón al frente con su banca de inversión. Tuvimos una banca de inversión que fue colega nuestro, con el que hicimos todo el ejercicio, y la transacción salió en 7 meses. Se demoró después un poco más por los permisos de super sociedades alrededor del proceso de adquisición, pero eh, son procesos pues que pueden demorar menos por ese apetito de mercado. Pero cuando tú tienes otra compañía que no tiene ese nivel de transaccionabilidad en el mercado, te puedes demorar más. Eh, entonces, para estimar y no dejarlos como con yo creo que en promedio, siendo responsables, también depende mucho, Alejandro, de la situación económica y el ambiente político y económico. Este es un año donde en el mercado colombiano hay cierta precaución por toda la coyuntura política que estamos viviendo. Eh, y si tú te enfrentas hoy a ciertas condiciones de sectores, por ejemplo, un sector que ha sido con alto dinamismo en transacciones como es el sector energético, pero encuentras los problemas que estamos viviendo hoy, eh, de reglamentación del sector energético, que no son las mismas reglas de juego claras como tradicionalmente estuvieron en Colombia por más de 20 años, pues eso hace que los inversionistas sean precavidos y lo que era antes un boom de transacciones, hoy nadie, ningún inversionista, pues se vaya a enfrentar a un proceso de estos y puede dilatar mucho más una transacción. Eh, Entonces, en ese tema de tiempos, puede haber un promedio, o sea, como normalmente. O sea, ¿por qué te lo pregunto? Porque yo siento que el empresario en su desarrollo, eh, yo creo que la fusión o la adquisición no la debe ver como el primer camino, ¿cierto? Debe agotar como unas fases, ¿cierto? Entonces las fases, su generación propia, el endeudamiento, pero a medida que va identificando como ese dinamismo
como irse preparando para esa fusión, porque claramente no es pues no es una fase corta. Ve, Alejandro, eso último que acabas de decir puede que sea en algunas ocasiones sí, pero en otras no. Es decir, recojo tus palabras y las pongo nuevamente en contexto. Acabaste de decir, el empresario no debería tener como primera opción la fusión o adquisición, puede que sí. Puede que la estrategia diga, no, todo lo contrario, ya tengo que ir por esa Ujú. compañía porque es estratégicamente, pues gano mucho tiempo, eh, destino mis recursos de manera mucho más eficiente si logro la adquisición, suponiendo que sea una adquisición o logro una fusión. Depende de la estrategia, depende de lo que quieras con tu compañía, qué estás viendo. Vas a seguir trabajando con los mismos productos, vas a atender tus clientes con los mismos productos, lo vas a atender con diferentes productos, qué pivote de modelo estratégico de tu negocio quieres, no lo vas a hacer, lo vas a hacer, dependiendo de todas esas respuestas que tendrá cada organización, pues está la respuesta de si la estrategia y la primera opción es un proceso inorgánico o seguir apostando en un crecimiento orgánico. Ahora, para no dejarlos en punta con esa pregunta de los tiempos, hombre, yo creo que razonablemente, y al menos en las conversaciones que nosotros tenemos con nuestros clientes cuando están en estas intenciones, mm, nosotros decimos lo que usted debería tener es un tiempo mínimo de expectativa, pero no limitar un techo de tiempo máximo. Yo tengo una opinión eh, particular, respeto mucho a los colegas con opiniones diferentes, pero yo sí soy de decirle a los clientes, usted prepárese para eh, al menos que esta transacción y este proceso dure unos 8 o 9 meses. Eh, Porque no les acaba de contar qué se sigue después de una fase de acercamiento. Después ya termino con todo el ciclo completo, pero puede ser 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. Tranquilamente, tranquilamente. Miren, después de que se acerca una contraparte y la contraparte manifiesta un interés y empezamos un proceso con la contraparte, pues viene un proceso de negociación, por supuesto. Entonces, la contraparte te empieza a pedir una información previa firma de unos NDAs o NDAs, acuerdos pues, de confidencialidad sobre la información que se le va a revelar, se le va a compartir, se estudia esa información, viene posteriormente a las semanas unos requerimientos adicionales de información, una segunda capa, un poquito más profunda, sobre todo en temas financieros, y a partir de ahí uno espera que se haga una oferta no vinculante o una carta de intención. Son los documentos que habitualmente acompañan esa fase del proceso. Recibiendo esa primera eh, propuesta alrededor de la compañía, pues se contrasta con el rango de valor que se estructuró o que se definió en la fase número 1. Y si uno percibe como banquero con el cliente que es material frente a ese rango de valor, material no necesariamente quiere decir que está dentro del rango, sino que con las conversaciones posteriores se puede llegar al rango. eh, y no está alejada de él, pues se entra en una fase de negociación para llegar luego a un proceso ya de cierre de las condiciones. Finalmente, cuando esas condiciones y esos acuerdos de intención se dan, antes de firmar un contrato de compraventa de acciones, existe una oferta vinculante y antes de esa oferta vinculante, el cliente hace lo que nosotros denominamos la revisión técnico-mecánica, que es hacer la debida diligencia. ¿Qué significa la debida diligencia? Si el cliente dice, yo voy a pagar por esta compañía y llega a un acuerdo de 48.000 millones de pesos y lo voy a pagar de esta manera, pues la compañía no está comprando un activo fijo, está comprando un organismo absolutamente vivo, que tiene una historia, que tiene un pasado, y ese pasado se representa en ingresos,
en presentación de estados financieros, en registros marcarios o no registros marcarios, en condiciones y situaciones laborales, en pagos de impuestos. Y eso para decirles que si yo voy a pagar 48.000 millones de pesos, tengo que estar tranquilo. Y al cabo de un tiempo, al pagar los 48.000, pues no me vaya a encontrar con que es que a la DIAN se le pagó mal el impuesto de renta del año 2021, o que a el señor o los señores en un despido que hizo la compañía o una desvinculación que hizo la compañía de algunos trabajadores, pues los liquidó mal, o que la compañía no tiene un registro marcario importante, o que hay un incumplimiento de algunos contratos. Para eso se establece un proceso de debida diligencia, donde normalmente el comprador contrata a un grupo de profesionales, normalmente son abogados con diferentes especialidades, eh, y revisan toda la documentación de la compañía con un enfoque de debida diligencia. ¿Con el fin de qué? Con el fin de entregar después de ese ejercicio la oferta vinculante que genera pues el cierre final de transacciones con el contrato de compraventa de acciones. Entonces, a manera de resumen, eh, fase 1, valoración. Fase 2, acercamiento comercial. eh, Relación comercial con la contraparte, acuerdo comercial. Finalmente termina pues en un proceso de vida y diligencia y en un contrato de compraventa de acciones. Todo eso, es razonable pensar, Alejandro, que un proceso a menos de un año Ujú. tome todo este proceso. Mínimo. Ok. Que se han dado casos de transacciones de menor tiempo, sí. Yo tengo para contar como experiencia que el proceso precisamente de Hatsu fue ese. Demoró al final un poco más por unos temas de permisos, como les comento, pero todo el proceso desde el comienzo, como se los dije, hasta el final duró algo menos. Eh, pero no es tampoco lo habitual. Te encuentras con Bien. procesos tranquilamente de año y medio, 18 meses, 20 meses y ya. En nuestro próximo episodio tendremos la segunda y última parte de la conversación con Carlos Mario Rivera, gerente general de Inercia Valor, donde abordaremos temas de deuda, sectores más llamativos para las fusiones y adquisiciones, entre otros.